Tal a toda la gente que nos acompaña, qué gusto darles la bienvenida a un nuevo análisis a fondo. Hoy traemos a la mesa un tema que pues de entrada parece el guión de una novela de intriga internacional o una película histórica. Sí, totalmente una película. Exacto, pero que según los datos que tenemos enfrente, se está moviendo en tiempo real. La misión de hoy es sumergirnos en un documento sumamente específico. Tenemos aquí la transcripción completa de un video publicado por el canal de YouTube de ANR News. Así es. Y el título por sí solo ya te avisa que viene con todo. Se llama Actualización del Tercer Templo. La construcción comienza mientras Netanyahu finalmente lo confirma. Bueno, vamos a desmenuzar esto porque la cantidad de información que hay aquí es impresionante. Sí, y antes de meternos de lleno, vale la pena hacer una pausa crítica. Quienes nos escuchan tienen que saber que el material fuente que vamos a analizar hoy contiene posturas políticas y religiosas altamente sensibles. Al rojo vivo, diría yo. Exacto, muy polarizantes. Involucran tanto a figuras políticas de derecha como de izquierda y obviamente tocan el centro de los conflictos en Medio Oriente. Claro. Entonces debe quedar absolutamente claro para la audiencia que ninguno de los dos aquí toma partido. Definitivamente no. No apoyamos ni respaldamos las opiniones presentadas en este video. Nuestro único trabajo hoy, y de lo que yo estoy segura que vamos a lograr, es reportar de manera imparcial y transmitir las ideas tal cual están contenidas en el material original. Exacto, me parece la postura correcta para abordar esto. Es nuestro trabajo poner el documento sobre la mesa y analizar la narrativa. Porque históricamente cuando se hablaba de la construcción de un tercer templo en Jerusalén, pues sonaba a una profecía lejana o a un debate puramente teológico. Sí, para la mayoría era una metáfora. Ándale, algo abstracto. Sin embargo, leyendo estas fuentes te das cuenta de que la conversación ya no es sobre si se va a construir. Ajá. La narrativa ahora plantea directamente cuándo se va a construir. Y lo fascinante aquí es que el texto no habla de ideas abstractas, sino de planos arquitectónicos, de financiamiento y de artefactos físicos que afirman ya están listos. El discurso transita de la teología a la logística pura y dura. Y ahí es donde la cosa se pone tensa porque involucran a figuras de peso pesado. El papel de Benjamin Netanyahu en toda esta narrativa es enorme. Quienes impulsan este proyecto aseguran en el video que el primer ministro israelí ha mostrado un apoyo tremendo. Sí, y sugieren que gran parte de ese respaldo ocurre financiando en privado a los rabinos que impulsan esta construcción. Pero a ver, hay un detalle súper visual que menciona el texto y que me llamó mucho la atención. Hablan de Netanyahu publicando un video donde se le ve caminando por túneles subterráneos debajo de la mezquita de Al-Aqsa. Sí, una imagen muy potente. Cañón. Porque según el documento, algunos creen que el objetivo de esto es debilitar los cimientos de la mezquita para justificar la toma del monte del templo. Y hay una cita directa que rescata el material. Netanyahu dijo, «El monte del templo está en nuestras manos. Estamos en Jerusalén y estamos aquí para quedarnos». Una frase con un eco histórico fuertísimo, recordando la guerra de los 6 días. Y fíjate cómo estas declaraciones y este tipo de acciones envían una señal muy clara a los movimientos que buscan la construcción del templo. Claro. Para los creadores del video, no se trata de una indiscreción política. Se interpreta como que desde la cima del poder se está dando luz verde. Es una validación. Y vaya que le están tomando en serio porque los preparativos físicos y logísticos... Bueno, aquí es donde se pone muy interesante. Sí, es la parte más concreta. O sea, la lista de cosas que el texto afirma que ya están preparadas parece un inventario de almacén. Aseguran que el Sanedrín ha sido completamente restablecido y es funcional. Que para dar contexto estamos hablando de una asamblea, una corte suprema judía que no existía formalmente desde hace muchísimo tiempo. Exacto. Y afirman que el Instituto del Templo en Jerusalén está súper activo. Además mencionan que todas las piezas doradas, la mesa de los panes de la proposición, que en inglés le dicen showbread, y la menorá. ¿El candelabro? Sí, el candelabro. Que ya están construidas y listas. No en planos, construidas en oro. Y hablando de planos, afirman que los planos arquitectónicos están terminados y listos para ser enviados al Comité de Planificación y Construcción de Jerusalén. Es una movilización de recursos impresionante. Pero dentro de toda esta logística hay un elemento ritual en el que me gustaría profundizar. La fuente subraya mucho el ritual de la novilla roja. La Red Heifer. Exactamente. El texto menciona que planean sacrificar una de estas vacas con características muy específicas en una próxima festividad judía. Muy probablemente apuntan a Tisha B'Av. Que es un día muy pesado en su calendario. Totalmente.
Tradicionalmente es un día de luto por la destrucción del primer y segundo templo, y basado en la fuente, este sacrificio es el catalizador absoluto. Según las leyes de pureza antiguas, sin las cenizas de esta novilla nadie puede entrar al recinto para construir. Órale. Es el requisito indispensable que, según el video, traerá al tercer templo. Y hay un ángulo clave aquí, porque el texto cita a algunos pastores. Ajá, evangélicos, ¿no? Sí, pastores evangélicos que aseguran que este sacrificio va a acelerar los tiempos del fin. Los end times. Exacto. La escatología cristiana entra en juego y ven esto no como un tema arquitectónico local, sino como el detonador de profecías globales. Y justo hablando de este choque entre la política internacional y las profecías religiosas, hay un giro sorprendente en la fuente: el factor Donald Trump y los Estados Unidos. Híjole, ese es uno de los puntos más complejos de este análisis. Está rarísimo. Mencionan que se acuñó una moneda oficial en honor a Trump. Literalmente una moneda para agradecerle su, cito, esfuerzo heroico y extraordinario por Jerusalén. El texto afirma que él inició un proceso profético. Y el material expone afirmaciones muy extremas sobre el papel de Estados Unidos. Por ejemplo, que pastores evangélicos afirman que Trump está acentuando todo lo que ocurre. ¿Sí? También hay afirmaciones de que Estados Unidos tomará el control de la Franja de Gaza y que, según la fuente, hará un buen trabajo con ella. ¿Sí? Incluso llegan a la mención de la reubicación de los habitantes de Gaza. Digo, son declaraciones geopolíticas masivas. Pero hay una afirmación peculiar en el texto que de verdad me dejó pensando. Sugieren que Trump podría ser quien anuncie la construcción del templo, porque él mismo es, y cito de nuevo, el primer presidente judío de los Estados Unidos. Y como analista tengo que notar lo inusual de esta afirmación en la fuente, porque evidentemente Trump no es judío. Fácticamente no tiene pies ni cabeza. Ninguno. Pero mantener la neutralidad al leer esto nos ayuda a entender cómo lo perciben estos grupos. Le otorgan esa etiqueta de manera honorífica por su nivel de alineación con estos intereses. ¿Creen que eso le daría el capital para hacer un anuncio así? Y no se detienen ahí. El texto presume el apoyo aparente de altos funcionarios. Dicen que el embajador de Estados Unidos supuestamente visitó a las Novillas Rojas. Así es. Y que el ministro de Defensa de Estados Unidos apoya la construcción del templo. Involucrar a embajadores y secretarios de defensa en los rituales busca proyectar una imagen de inevitabilidad, de que la superpotencia es un facilitador activo. Lo cual nos lleva al gran problema. O sea, la pregunta incómoda basada en la fuente. Si están los planos, el apoyo político, las novillas, ¿qué pasa con los sitios islámicos que ya están ahí? Porque no es un terreno baldío. Para nada. Ahí está la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Exacto, lugares súper sagrados para el Islam. Y la fuente responde a esto sin rodeos. Cito la idea central que manejan. No podemos tener una mezquita junto al tercer templo. La mezquita de Al-Aqsa tiene que desaparecer. Está cañón. Sí. Esto plantea un choque inminente de una magnitud incalculable. No contemplan coexistencia. Y el status quo ya se está rompiendo en la práctica. El texto resalta un evento muy específico. Hablan de cómo el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, lideró a 1000 fieles judíos en oración en el Monte del Templo. Que tradicionalmente está prohibido para mantener la paz. Exacto. Y rescatan una cita de Ben-Gvir que dice: si los musulmanes pueden rezar, los judíos también pueden rezar. Y en la fuente unen todo esto con una afirmación demográfica. Manejan la creencia de que hoy los judíos tienen más poder porque superan en número a los palestinos. Es la percepción de fuerza que mueve a estos grupos. Y se sienten tan seguros que mencionan cómo los colonos ya están poniendo señales de tráfico que indican la dirección hacia el tercer templo. Increíble. Usando la infraestructura oficial para un edificio que todavía no existe. Es normalizar el objetivo. Exacto. Entonces, retomando la frase clave del inicio para ir sintetizando todo esto. La gente en estos grupos ya no se pregunta si los judíos pueden construir el tercer templo, sino que se preguntan cuándo estará terminado. Así de concreta es su postura. Y dejo una pregunta abierta para la audiencia. Considerando toda esta información, ¿por qué debería importarle esto a quienes nos escuchan hoy, sin importar sus creencias o si tienen conocimientos técnicos previos sobre el tema? Esa es la pregunta central.
Si conectamos esto con el panorama general, estamos viendo cómo textos milenarios, profecías y creencias teológicas están moldeando directamente la geopolítica moderna. Totalmente. Están dictando las políticas de Estado y los movimientos de tierras en una de las regiones más volátiles del mundo. Comprender esto es atajar directamente al núcleo de las noticias internacionales actuales. Es la llave para entender los titulares. Y antes de despedirnos, me gustaría que nos dejaras un pensamiento provocativo final. Algo de este material para que la audiencia lo analice por su cuenta. Fíjate que hay un detalle crucial en el texto que no exploramos a fondo, pero que es vital. Hablan de una petición urgente del Sanedrín. Una declaración de que es la mitzvah, o sea, la obligación de hoy que todos los judíos del mundo regresen a Tierra Santa para construir el templo. ¿Todos? ¿Una migración global? Exacto. Y la reflexión final que les dejo es esta. Si esta llamada global a la acción del Sanedrín ganara una atracción masiva, impulsada por la inminente construcción del templo, ¿cómo alteraría una migración religiosa de esa magnitud no solo el mapa geopolítico de Medio Oriente, sino el equilibrio demográfico, político y económico de los países de origen que estas poblaciones dejarían atrás? ¡Wow! Piensen en las economías, las votaciones, la fuga de capitales en varios países. Es una reacción en cadena global que va mucho más allá de los cimientos en Jerusalén. Es una imagen monumental. Te cambia por completo la perspectiva sobre las implicaciones de esto. Y bueno, con esa tremenda reflexión cerramos la sesión de hoy. Ha sido un recorrido intenso, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Invitamos a nuestra audiencia a seguir cuestionando y explorando estas complejas conexiones entre historia, religión y política moderna. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo. Hasta pronto.